capítulo 3, versículo 15, y posteriormente estaremos leyendo otras dos porciones de la Escritura. Amén. Bien, ¿qué dice? Primera de Pedro 3:15. Quiero, por favor, que al estar leyendo entendamos con claridad lo que Dios quiere decirnos a través de su bendita palabra para ponerlo esta noche en práctica. Sino santificad a Dios. Léeme cuál es el... Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay dos cosas que me gustan de ahí. Presentad defensa ¿con qué? Mansedumbre Pero tiene otro calificativo ahí. y reverencia. Mansedumbre. Y reverencia. ¿Delante de quién? Del Eterno, ¿no? Ante todo, presentad defensa con mansedumbre y reverencia delante del Eterno. Esto es uno de los bastiones más poderosos del cristianismo. La defensa, la mansedumbre y la reverencia. La defensa por el celo que nosotros tenemos por la palabra de Dios, y mansedumbre con un espíritu de mansedumbre, pero con reverencia delante del Eterno. Amén. Ahora sí empezamos, hermanos. Amén. Lo que exponemos está sucediendo hace ya muchos años. Nos vemos en la imperiosa necesidad y motivados a emitir este comentario al ver apartes de predicaciones de algunos líderes cristianos. Permítame, cuando digo apartes, es algunos trozos, algunos rasgos de algunas predicaciones de hombres. ¿Qué más? De algunos líderes. Predicaciones de algunos líderes cristianos reconocidos en el ámbito en donde enseñan principios metafísicos con cierto corte cristiano. Ok. Principios metafísicos con cierto cortes cristianos. En síntesis, están predicando doctrinas heréticas, doctrinas erróneas con apariencia de cristianismo. Básicamente es eso, ¿no? Bien, más adelante vamos a ver algunos de los apartes más a fondo sobre este tratado de la metafísica. Siga, por favor. Sacando textos bíblicos de su contexto y violando los principios de la hermenéutica que guían la interpretación de los mismos. Hay profunda tristeza en mi corazón por la irregularidad de estos eventos. Antes de iniciar con el análisis, queremos delinear el objetivo de este comentario, mostrando con claridad que esta exposición no es producto de un fanatismo malsano, ni de un cristiano que ve la herejía en todas partes. Además, no es una nueva manifestación, pero nos preocupa que por muchos años y en la actualidad, con más fuerza desde los púlpitos cristianos, se enseñen estos pilares de la metafísica como si fueran verdades bíblicas, manipulando de manera intencional o no, no lo sé. Increíble la escritura. No cuestionaré a nadie en específico, solo manifestaremos
lo que está ocurriendo y a demostrar con las escrituras, en paréntesis, o con la ausencia de estos principios metafísicos de la misma, la falsedad de las verdades que hoy se enseñan como principios divinos. Desechemos toda enseñanza que no sea bíblica. Amén. Bien, las predicaciones de hoy en día ustedes saben perfectamente, usted solamente di la palabra, usted solamente confiéselo, solamente dígale, yo lo hago, yo lo tengo, yo lo conozco, yo lo puedo hacer. Nadie puede hacer eso. Esas son palabras sacadas fuera de contexto de la bendita palabra del Señor. Por eso es muy importante conocer los principios hermenéuticos. Por eso es que la gente tropieza con gran facilidad y no es de culpar, porque la gente, a unos no les gusta enseñar y a los otros no les gusta aprender. Entonces tenemos una crisis en el seno del cristianismo. Amén. Cuando debería ser una pasión por aprender y la otra por enseñar. Amén. Siga, hermano, por favor. La mentira y la manipulación para el hermano ingenuo que está confiando en su pastor o maestro de teología, que lo tiene por digno de confianza, quien está edificando su conocimiento a través de las Sagradas Escrituras. Debe asegurarse que es inspirado por el Espíritu Santo. Veamos una breve explicación de lo que es la metafísica y sus principios o pilares. Así lo llaman los metafísicos fundamentales. Como llegaron estas enseñanzas a la iglesia cristiana, analizar lo que hoy se enseña por parte de algunos predicadores y confrontarlo con las escrituras. El efecto de estas enseñanzas en la iglesia cristiana hoy, en el propósito de cumplir los objetivos antes trazados, se desarrollarán el documento en el mismo orden propuesto. Número 1. Exposición de lo que es la metafísica y sus principios o pilares fundamentales. Objetivo y deseo de este ministerio no es otro más que sacar a luz lo que está detrás de la metafísica y exponer en forma breve lo que ésta dice para después compararlo. Sí, amén. Antes de iniciar, quiero decir que la metafísica tiene alrededor de 300 años. La metafísica... Permítame un momento. Quiero decirles algo, hermano. La metafísica, permítame explicarle algo. Esta palabra está compuesta de dos términos. Metafísica. Ok. La palabra meta significa en el griego más allá. ¿Más allá de qué? De lo físico. O sea, significa lo que está más allá de lo físico, lo misterioso, lo tenebroso, lo oscuro. Eso es metafísica, sencillamente. Amén. Sigue, hermano. Así es. La metafísica. La metafísica es una filosofía de carácter esotérico. ¿Qué significa esotérico? Es una filosofía de carácter esotérico, mundano. Es un carácter que tiene demasiado misterio, pero no es un misterio para aprender, es un misterio que viene de ultratumba, es un misterio que viene del mismo infierno. Oiga, hermano, siga, hermano. Esotérico. Busquen en su diccionario la palabra esotérico. Misterioso. En su esencia busca
que el hombre se rija por los siguientes principios básicos. El hombre en sí es un Dios, con la misma capacidad creadora de Dios. Permítame, repita eso porque el hombre en sí es Un Dios, un Dios con la misma capacidad creadora de Dios. con la misma capacidad creadora de Dios. Después usted se va a dar cuenta por qué decimos que el hombre en sí es un Dios. O sea que el hombre es un Dios pequeño, es un Diosito. Lo vamos a ver adelante, sí, hermano. El hombre debe ir escalando o descendiendo posiciones en el mundo espiritual. En el inframundo, o sea, en el mundo oscuro. Siga, hermano. En el mundo espiritual de acuerdo al comportamiento aquí en la tierra. La metafísica cuenta con la posibilidad de reencarnar para así ir en el proceso durante toda la eternidad. Ok, bien. ¿Es correcto ese término de la reencarnación? Es lo que usan No, los... eso es lo que dicen los... Es una terminología absurda, satánica, que solamente se utiliza en la metafísica. Lo vamos a ver más adelante, siga. Ejemplo, si usted en esta vida ha sido malo, recibirá el castigo en la próxima reencarnación, la cual será posiblemente en un animal, serpiente, camaleón, sapo, etc. Existen fórmulas para cambiar la realidad. ¿Qué usa la metafísica para, según ellos, utilizar la capacidad creadora que hay en el ser humano? Permítame, dése cuenta de lo que menciona, la capacidad creadora que hay en el ser humano. O sea, estamos usurpando un lugar que solo le pertenece al Eterno. Amén. Siga, repítame. El ejemplo de si usted... Haremos, ¿Cuál? ¿qué usa la metafísica arriba? Repítame desde ahí, por favor. Bueno, eso no lo he leído, pero ¿qué usa la metafísica para, según ellos, utilizar la capacidad creadora que hay en el ser humano y cambiar la realidad? Haremos referencia a los principios metafísicos que creó más arraigados en algunas iglesias cristianas hoy. Vamos a verlo, sigan. Lo digo porque he escuchado a predicadores enseñándolo. En primer lugar está el mentalismo. ¿Qué es? El mentalismo es el principio metafísico según el cual el ser humano con solo pensar puede crear. Es decir, imagino, pienso algo, sueño, y eso se debe materializar. O sea que acuérdese que estuvimos viendo que el hombre es un Dios pequeño. Tiene la capacidad de no solamente pensar, sino de crear con su pensamiento. Esto es totalmente metafísico. Esto solamente viene de la misma cloaca del infierno, que el Señor reprenda a Satanás. Amén. Amén. Sigue, hermano. Lo anterior se refiere a lo que sea. Usted puede pensar lo que sea, desear lo que sea, soñar lo que sea, y eso se tiene que hacer realidad. Por otro lado está el pensamiento positivo. En segundo lugar está el poder del decreto. Este pensamiento positivo lo están tomando de las Escrituras, cuando la palabra del Señor dice: todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Ese es un pensamiento esotérico que no está, esa capacidad y ese poder solamente lo tiene el Eterno. Amén. Sigan. En segundo lugar está el poder del decreto. ¿Qué es el poder del decreto? Ahí estamos empezando a entrar. Es el principio metafísico según el cual mis palabras, Mis palabras, sus palabras, las palabras de cualquiera que cree
en estos principios esotéricos, macabros e infernales. Tienen poder creativo. Léalo otra vez. ¿Qué es el poder del ¿Qué es el decreto? poder del decreto? Es el principio metafísico según el cual mis palabras tienen poder creativo. Tienen poder creativo, o sea que yo puedo decir, hágase esto, vamos a hacer esto, y eso se hace en el inframundo. Amén. Sí. Con solo decirlo y repetirlo varias veces ya está. Este es un mantra. Esto es un mantra. Tiene que suceder. O es un chakra. Después lo vamos a ver, hermano. Dice varias veces. y En ya tercer está. lugar. Tiene que suceder. En tercer lugar está el poder de la afirmación. ¿Qué es el poder de la afirmación? Es el principio metafísico según el cual, por el solo hecho de repetirle a alguien muchas veces una cosa, esta Está. en primer lugar va a ser creída por la persona que lo oye, y en segundo lugar, luego de ser creída, se va a hacer realidad en el oyente. Tiene que ver con el segundo. En cuarto lugar, la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto es una ley de la física. Siga. Todo lo que haces tiene un efecto que se manifiesta en tu vida. Los 4 principios metafísicos antes descritos tienen un mensaje básico. Oiga, El hombre está en capacidad de cambiar su realidad por lo que piensa y por lo que dice. Esto se debe a que el hombre es un semidios el hombre es un semidios. y por ende tiene su misma capacidad creadora de Dios. Léame otra vez eso. Esto se debe Esto se debe a que el hombre es un semidios y por ende tiene su misma capacidad creadora de Dios. por eso se le llama, ellos le llaman semidios. Sigue, hermano. Usted puede comprobar todo lo que estoy diciendo leyendo un libro de metafísica, pero mi consejo es que si quiere hacerlo, lo haga en compañía de una persona formada en las escrituras, porque el espíritu o demonio de error es muy sutil y puede terminar confundido. ¿Cómo llegaron estas enseñanzas a la iglesia cristiana? Analicemos algunas de las causas que alimentaron el auge de la metafísica en la iglesia y cómo ingenuamente los hermanos no se han dado cuenta. El afán del liderazgo por innovar con el fin de atraer y mantener la gente. Léalo otra vez, por favor. El afán de Por traer mucha gente a su iglesia, por decir, no, es que en esa iglesia si se mueve el poder de Dios, el pastor, el ministro, los ministros de alabanza, están todos diciendo lo mismo, hablan lo mismo, y yo siento que hay algo poderosísimo en esa iglesia. Esa es una falsa doctrina. Esos son deleites satánicos. Eso es lo que Dios, eso es lo que Dios no quiere, y eso es lo que Satanás quiere hacer en la casa del Eterno. Que el Señor lo reprenda. Amén. Sí, dice, el afán del liderazgo por innovar con el fin de atraer y mantener la gente. Permítame, ustedes se han dado cuenta que hoy los ministros de alabanza ya no tienen aquella elegancia, aquel respeto, que se visten bien, sino hoy en día se visten con los pantalones casi llegándole abajo a las rodillas y con unos movimientos medios disonantes, hermano, y que parece que tuviera artritis en los brazos, porque, hermano, ¿qué es eso? Sí, tienen problemas, artritis. Sigan. Todas estas enseñanzas son originarias de Estados Unidos, ¿no?
desafortunadamente. El liderazgo hoy, en su afán de mantener el fervor en las iglesias, cada cierto tiempo impulsa una nueva ola o moda. Se pueden mencionar varias en los últimos 30 años. La entrada de la metafísica a la iglesia hace unos 25 años y el auge del libro, lo que dices, recibes. Luego vino el movimiento... En tu boca, por ejemplo, en tu boca, no quiero mencionar a la persona, pero en tu boca hay un milagro. ¿Se acuerdan de eso? Eso es pura metafísica. En tu boca hay un milagro. Solamente dilo, no más. Luego vino el movimiento profético. Aún hoy en día hay cristianos reconocidos que se dicen ser profetas autorizados por parte de Dios. Permítame. Eso es lo que ellos dicen. Pero a mí la escritura no me dice eso, me dice todo lo contrario. Ustedes saben que no hay profetas hoy en día. Amén. Ustedes saben que no hay apóstoles hoy en día. Sí, el don de la profecía sí está activo, pero no hay profetas. El último profeta fue Juan el Bautista. Leámoslo en Lucas capítulo 16, versículo 16. Lucas 16, 16. Con esta escritura no estamos solamente dando a entender, sino estamos diciendo con certidumbre que no hay profetas hoy en día. Lucas capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas eran hasta Juan. Permítame explicar esto. Cuando el Señor Jesucristo aparece, divide la historia de la humanidad en un antes de Cristo y después de Cristo. En ese momento el Señor es bautizado, termina el periodo de la ley y empieza el periodo de la gracia. O sea, el Señor Jesucristo no solamente terminó un periodo y empieza el otro, sino que el Señor divide la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Empieza desde el año 1 y empieza en orden ascendente. Amén. Sigue, hermano. Lo interesante es que sus profecías nunca se cumplen. Y cuando hay indicios de algo que dijeron, se atribuye la profecía como cierta. Es más, justifican sus falsas profecías diciendo que son bastante acertados. Pregunto, ¿pueden ser estos hombres verdaderos profetas de Dios? Ejemplo, el de liberación, libros como Cerdos en la Sala. Este libro de Cerdos en la Sala es un libro de liberación. Es un libro por ahí así, por ahí de unas 40, 50 páginas. Es deplorable, es lamentable. Sí, hermano. Principios de liberación de Marsullo y otros entraron en auge. Después vino el movimiento de la teología de la prosperidad y el movimiento apostólico. Lamentablemente existe hoy una revoltura impresionante donde todos estos ingredientes de alguna otra forma intervienen en ministerios reconocidos. Buen número de líderes latinoamericanos han tomado todo este cúmulo de enseñanzas como ciertas, provocando una confusión de grandes proporciones. Es más, han surgido innovaciones dentro de la iglesia de corte latino. Lo que encontramos entonces es que el afán de innovar
contagió al liderazgo de la religión. Hay que añadir que si eso lo hicieron porque la gente se iba y no se mantenía en las iglesias. Ok, bien. Sacaron la... Ese es el caos que ellos han generado y es lo que nosotros... La gente se va de la iglesia no porque no haya un buen mensaje, no porque no haya una buena estructura acerca de la materia, no. Se van porque es que en esta iglesia hay muy poquitos. En la cárcel hay bastantes, hermano. En el infierno hay bastantes, hermano. Amén. Así es. La gente se va. Es que en esa iglesia no me siento bien, las mancas me pican. Hermano, todo le incomoda. Porque la gente no va a lo que va. Así es, amén. La gente debería de llegar, entrar a la iglesia y decirle, Señor, gracias. Esta es una oportunidad gloriosa que tú me das de venir a tu casa de oración. Pero como no hay gratitud en el corazón, entonces tenemos un espíritu que todo lo juzga y que todo lo discute. En cambio debe llegar a la casa del Señor con un espíritu amable, Así es, amén. dispuesto para recibir. Amén. Amén. Sigue, hermano. El afán por ganar gente para demostrar su poder ministerial, aunque en gran mayoría usan un lenguaje común, el de moda. Cada cual busca la forma de sobresalir, sea con una nueva revelación, con la publicación de un libro, con la capacidad de convocatoria, etc. Permítame. Hay gente que tiene una capacidad impresionante para aglutinar las masas, tiene un poder de convicción, tienen la capacidad de atraer la atención, de cautivar la atención de las masas, y eso le gusta a la gente, hermano. Así no trabaja Dios. Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja con aquellos que son sencillos de corazón. Nosotros venimos buscando al Eterno, venimos buscando la patria celestial donde quiera que estemos. Nosotros somos antorchas donde quiera que nos encontremos. Somos libros abiertos, hermano, donde quiera que estemos. Síganme. Se recurre a las más diversas estrategias para llenar las iglesias, pero nunca con el ánimo de crecer espiritualmente. De ahí que algunos no se conformen con el humilde llamado a ser pastores, ascendiéndose ellos mismos a apóstoles. En ese afán de sobresalir, se echa mano de lo que sea para sacar un nuevo mensaje. Eso fue lo que ocurrió con la metafísica y el peligro sigue latente hoy. La cuestión no consiste en tener discípulos, sino tener números. Nuevas revelaciones están a la orden del día. Mi pregunta es, ¿hay nuevas revelaciones? No, la misma palabra es siempre. Si hay nuevas revelaciones, entonces tenemos que agregarle páginas a la Biblia o agregarle otro libro a la Biblia, el libro de nuevas revelaciones. Sigue. El afán por tener control sobre la gente para que ésta apoye sus ministerios, con el fin de controlar de alguna forma a la gente para que ésta aporte para sus ministerios. Estos enseñan lo que la gente quiere oír y además manipulan con sus enseñanzas a los ingenuos hermanos para que suelten el dinero. Permítame. La gente no viene para escuchar lo que necesita escuchar. Ellos quieren escuchar algo nuevo, algo diferente. La palabra del Señor, hablando el mismo sermón, no hay nada nuevo debajo del sol. Amén. Entonces, ¿de dónde sacamos todo esto?
de la misma cloaca del infierno. Así es. Que el Señor reprenda a Amén, Satanás. amén. Siga. Eso pasó y pasa con la metafísica. Veamos por qué. En primer lugar, la metafísica tiene un mensaje egoísta basado en el hombre y no en Dios. Dios no es necesario según la metafísica, debido a que el hombre todo lo controla con su mente. Cambia la realidad con su mente y cambia la realidad con sus palabras. En otras palabras, el hombre es un Dios. Imagínense semejante mensaje si Dios no es necesario. ¿Para qué le obedezco? ¿Para qué me comprometo con Él? Vemos el malévolo mensaje detrás de todo esto. Leamos esto. Nunca, jamás el hombre podrá ser igual a Dios. Amén. Es cierto que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero en sus virtudes morales, jamás esto se puede aplicar a la condición de Dios mismo. Permítame. Bien. El Señor habla de las virtudes morales. Y lo primero que el hombre está haciendo está aniquilando la moral de Dios. Los preceptos de la palabra son los preceptos morales que rigen la humanidad. Si no hubiese moral en el mundo, los mandamientos son morales. Dice, no hagas esto, no hagas esto. Si tú haces esto, va a pasar esto. Esa es la moral de Dios. Eso es lo que Dios ha dejado escrito y eso es lo que Dios quiere que aprendamos y pongamos en práctica. Para ellos la moral no existe. ¿Sabe por qué? Porque ellos están yendo más allá. Por eso la metafísica es esta. Va más allá de lo físico. Está traspasando los linderos de la palabra de Dios y está entrando a la misma cloaca del infierno. O sea que la metafísica está basada en el oscurantismo, en la misma oscuridad. Hermanos, tenemos que ser prudentes para eso. Amén. Siga, hermano. El mensaje de hoy es el que la gente quiere oír. Es un mensaje que promueve el egoísmo y me aleja del principio divino de amar a mi prójimo. Si usted es prosperado, aleluya. No tiene que darle al hermano necesitado ni al pobre, porque este también está en la capacidad de ser prosperado. Y si no lo es, está en pecado y bajo maldición porque no le da dinero a ciertos ministerios. ¿Puede usted concebir y creer que esto es cierto? ¿Estará Dios de acuerdo con semejante barbaridad? Le invito a que lea la parábola de los talentos y el juicio a las naciones en Mateo 25. ¿Lo vemos? No, siga, hermano. Por último, el que no esté de acuerdo con estos hombres de nuevas revelaciones, no van a prosperar, serán malditos y se quedarán estancados. Esta es la consigna de ellos. El que no se ha prosperado está maldito, porque ellos tienen la capacidad de prosperar. Y usted los ve prosperados, es una realidad. Ahora, ¿quién los prosperó? ¿De dónde viene su prosperidad? De la misma cloaca del infierno. ¿Y para dónde van ellos con su prosperidad? ¿Y a dónde están llevando a aquellos que se han congregado con ellos y tienen el mismo pensamiento, la misma ideología de la metafísica? Ellos no le dicen qué es metafísica. Es una ciencia esotérica. Viene de la misma cloaca del infierno. Yo se lo he dicho, más adelante vamos a ver algo más. Sigue, hermano. Número 3. ¿Qué se enseña hoy en algunos púlpitos? 4 palabras que tienen que ver con la metafísica: visualización o soñar. Usted desde ya empiece
empiece usted a visualizarlo. Empieza a visualizarlo. Piénselo, visualícelo. ¿De qué color lo quiere? ¿De 4 llantas? ¿De 6 llantas? ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo quiere su casa? ¿De 1 piso? ¿De 2 pisos? Usted empiece a visualizarlo. ¿De qué color la quiere? ¿Cómo la quiere y dónde la quiere? Empiece a visualizar. Y usted empieza a hacerse una idea de lo que usted quiere. Pero eso que él le está diciendo requiere algo, porque el hombre no va a gastar su saliva gratis. Usted tiene que hacer algo para ello. Y mientras usted está esperando su casa, empiezan a comprar el lote y a construírsela, y eso va a pasar, va a durar años. Llega el momento en que usted no tiene ni siquiera para comer. Hermanos, esa es una realidad ineludible. Sí, hermano. Basta con visualizarlo en tu mente por fe y se hará realidad lo que esperas. Ahora pregunto, ¿en qué está puesta esta fe? ¿En lo que estoy viendo en mi mente y soñando despierto? La visualización es una técnica metafísica que también usan los de la nueva era. ¿Cómo es posible que semejantes herejías sean enseñadas en nuestros púlpitos? Fe en el hombre y no en Dios. Ante esto tengo 2 cosas que decir. En primer lugar, la palabra visualización no aparece en la Biblia. Permítame, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque el Señor no le dice a usted, empiece a visualizar. Ya. Empieza a creerlo, ya lo tengo, lo estoy viendo. Y si el tipo tiene una capacidad, tiene una oratoria, de esas oratorias que la gente los deja con la boca abierta y le tiene que hacer, hermano, los va a dormir, hermano. Ellos solitos se meten la mano al bolsillo y entregan hasta la caja de dientes, hermano. Sigue, hermano. En segundo lugar, la utilización de textos bíblicos fuera de su contexto e interpretaciones con mañas para apoyar esta técnica constituye una falsedad inmensa y una violación a la integridad de las Escrituras, y por ende una total falta de respeto, reverencia y temor hacia Dios, además de un crimen contra la iglesia del Señor. Amén. Hebreos 11:1. Leámoslo, por favor. Porque la gente dirá, bueno, ¿y dónde están las escrituras? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ok, ahí está. Amén. Uno de los versículos de ellos. Usted empiece. Es la fe. Es fe. Pero leamos Juan capítulo 20, versículos 19 al 23, a ver si es lo mismo que ellos dicen. Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo Oiga, día, escuche bien, prestémosle atención a esto. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Pero ¿quién dijo esto? Jesús. Jesucristo. Exactamente. ¿En dónde? En el Evangelio de Juan, capítulo
20. Versículos 19 a 23. 19 al 23. Me gustaría que la gente leyese específicamente estos versículos. Están cargados de doctrinas y la gente pasa por encima de las doctrinas y no se da cuenta. Amén. Y le voy a decir algo. Siga, ¿ya terminaste? Ya. Léamelo otra vez, por favor, rápido. ¿Todo? Sí. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ok. Estos 5 versículos, están cargados poderosa y ricamente de muchas doctrinas. Por ejemplo, la puerta está cerrada y el Señor entra. No entró por la ventana como salteador, ni entró con llave. Sencillamente entró y ellos se espantaron. Si no entró por la ventana, no entró por la puerta, ¿cómo entró? No solamente quiero preguntar para saber si saben, pero ¿cuáles son las 4 dimensiones? Ancho, largo, alto y espiritual. La dimensión espiritual. Ancho, largo y alto. Y espíritu. Entonces, pero para ellos, esas no son las dimensiones. Esas no son las 4 dimensiones para ellos. Física. Una es la física, la emocional, la mental o intelectual, y la otra naturalmente espiritual. Física, emocional, mental, y la 4 espiritual. Bien, léame lo último del versículo 23, por favor. A quienes remitiereis los pecados. Ok, ahí. El Señor entra por donde haya entrado. ¿Por qué? Cristo es espíritu. El Señor es espíritu. Él no tiene que tocarle la puerta porque Él entra a su corazón sin tocar la puerta, sin decirle a usted. Y sin que usted lo llame muchas veces. Usted siente el toque ministrador. Usted siente el poder no de las palabras, sino la unción del Espíritu del Santo en su vida. Amén. Amén. Bien, ahora dice que a los que le retuvieres los pecados, les son retenidos. Repítamelo. A quienes remitiereis los A quienes le remitiereis los pecados, les son remitidos. les son remitidos. Y a quienes se los retuvieseis, les serán retenidos. Ok. Esta es otra de las grandes controversias de las Sagradas Escrituras en el cristianismo. Lo voy a explicar. ¿Ustedes no han escuchado esto? Yo ato esta casa, ato este carro, y usted entra a la casa y esta casa es mía. 1, es metafísica. 2, es un error garrafal. ¿Sí les ha pasado? ¿Lo han visto? ¿Lo han escuchado? Bien. A quienes le remitiereis los pecados,
les serán remitidos, y a quienes se los retuvieseis, les serán retenidos. Hermanos, ¿cómo es posible que un viejo como yo lo entiendo y hay otros que miles no lo entienden? El Señor dice que a los que le retuviereis, por aquellos que yo no ore por salvación, por sanidad o por liberación, oiga, que yo ore al Eterno, sus pecados les serán retenidos. Y a los que yo ore le digo, Señor, libéralo, alcánzalo, sánalo, bendícelo, restáuralo, les serán remitidos. O sea que los pecados son remitidos a la misma cloaca del infierno. Amén, gloria a Dios. Y por aquellos, los segundos, Y a quienes se los retuviereis, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. les son retenidos. Esta es otra parte de la misma doctrina, pero él es la parte opuesta. Aquellos por los cuales yo nunca ore, sus pecados les serán retenidos ahí. Está hablando de pecados, no está hablando de prosperidad, hermano. ¿Se da cuenta? No hay ninguna pregunta al respecto. Por lo regular usted ora por alguien que usted sabe que está pasando por algún problema. Pero ¿cómo es que yo no voy a orar por alguien que no sé, o qué es lo que quiere decir? Que si estoy viendo la necesidad de alguien o el pecado de alguien y no oro por ello, porque digo, pues Ese no es mi problema. no es mi problema. No es de mi familia, no es de mi congregación. Eso no está bien. No está bien. Por eso dice, y a quienes se los retuvieseis, o sea que de los cuales yo tengo conocimiento, les serán retenidos. Porque todo el mundo tiene pecados y bueno, Señor, ¿y cuál es el pecado de este? Va por la calle, no, hermano. Es el conocimiento que tenemos nosotros de la necesidad del prójimo, hermano. Excuse me. Okay. Siga. Amén. Isaías, vamos a leer, ¿no? Sí, siga. Isaías 26:3. Isaías 26:3. Eso es lo que usan también los metafísicos. Tú que guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es Dios. Léalo otra vez, por favor. Tú que guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz del Eterno es algo que Él me da a mí. Si el hermano quiere orar por mí, por sanidad, por darme fortaleza espiritual, gloria a Dios. Pero el hombre que tiene paz en su corazón no anda buscando migajas del infierno, hermano. Amén. Hermano, la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Amén. Todo entendimiento es toda riqueza y todo comportamiento de los hombres. Sobrepasa todo entendimiento. No hay nada en el mundo que pueda comprender la paz de Cristo. Porque la paz de Cristo no se ve, no es económica, es moral, es espiritual, es una ley espiritual. Amén. Gloria a Dios. Siga, hermano. Y otros han sido utilizados fuera de toda consideración hermenéutica. No puedo estar de acuerdo con esto. En cuanto a soñar, todavía es más inaudito. Mejor dicho, Dios no tiene el control. Yo lo otra vez. controlo. No puedo estar. No puedo estar de acuerdo con esto. En cuanto a soñar, todavía es más inaudito. Mejor dicho, Dios no tiene el control.
Yo lo controlo con lo que pienso, visualizo y sueño. ¿Qué tal Dios como un medio y no como un fin? Imaginación. O sea, eso se llama la manipulación de las masas tratando de hacerse pasar por Dios. Ese es el mismo Satanás usurpando el lugar de Dios a través de este tipo de pseudoministros, porque no son ministros. Amén. Síganme. Imaginación. Solo con imaginarlo es suficiente. Por demás, absurdo, al igual que el anterior. Positivismo. No es mi deseo afirmar que ser positivo es malo. Yo soy positivo porque creo y amo a Dios, que es todopoderoso. Soy su hijo y Él tiene cuidado de mí. Y sé que las cosas que estén sucediendo y sucedan en mi vida, Él las usará para sacar el mejor provecho. Para sacar lo mejor de mí. Para mí. Es necesario que a través de muchas luchas, tribulaciones, aflicciones, pruebas, tribulaciones, el Señor sea glorificado en mi vida. Amén. A través de la lucha, a través de la necesidad, a través de múltiples situaciones, pero es la voluntad permisiva de Dios. Dios lo está permitiendo para bendecirme. Dios no me está diciendo, a ver, dame el esfuerzo porque yo te voy a bendecir. No, es mi obligación. Yo cedo. ¿Sabe por qué cedo? Porque yo sé que la voluntad de Dios para mí es no solamente bendecirme. La bendición más grande que el hombre puede tener es la dulce presencia del Eterno en su vida. Amén. Porque si el Señor está con nosotros o está dentro de nosotros, cuando el Señor venga por su pueblo, nosotros ya no estamos aquí, hermano. ¿Y qué vamos a hacer con la casa, el carro y todo lo que vi? Hermano, ¿se va a quedar acá? Siga, por favor. Él es Dios fiel y eso es lo que me hace ser positivo. El positivismo en la metafísica es pensar positivo para que te vaya bien. Otra vez, el hombre determinado o cambiando la realidad como si tuviera la virtud para hacerlo. Ejemplo, si alguien tiene cáncer, para ser sano solo tiene que pensar que va a vivir muchos años, que no se va a morir, y además de eso debe hacer un decreto, oración o párrafo completo donde lo exprese. La solución no está en el hombre, otra vez lo repito, y si está en el hombre, Dios. ¿Qué? El poder de... Ahora permítame, aquí vamos a ver estas tres muletas del diablo que utiliza para como dicen en mi país, para engatusar a los cautos, a la gente que desde el primer momento que el hombre quita su mente y su pensamiento de Dios, es abordado por Satanás. Si no estamos con Dios, ¿con quién estamos? Entonces que el Señor reprenda a Satanás. Amén. Empieza, hermano, el poder del decreto. El poder del decreto. ¿Han oído estas palabras en alguna parte? Yo decreto, yo declaro, yo profetizo. No me malinterprete todavía. Lea. En primer lugar, la palabra decreto en la Biblia tiene dos usos. El primero tiene que ver con lo que Dios ha mandado y se usa en el Antiguo Testamento para referirse a ley. En segundo lugar, se utiliza como una figura jurídico-legal para que los gobernantes le dieran órdenes a sus gobernados. Por ejemplo, los decretos de Ciro y Artajerjes en el Antiguo Testamento y los de César en el Nuevo. Nunca se menciona en las Escrituras la palabra decreto como una orden que yo puedo dar para que Dios haga algo o yo determine
que algo se haga realidad. En el caso de declarar es igual. Nunca se usa la palabra declarar en las escrituras en estos términos. El caso de la profecía es igual por el tratamiento que hoy se le da. Algunos asumen que lo que ellos profetizan, eso sucederá. Es igual a las otras dos. El término que se usa también es soltar la palabra y ya está. Ustedes han escuchado este vocablo. Suelta la palabra, varón. Suelta la palabra. Invitan a un predicador y está el apóstol, el profeta o cualquiera de ellos o el pastor. Suelta la palabra, varón. Suelta la palabra. Y el otro, el que está tomando control de las masas, porque está tomando control de las masas. Porque eso es una realidad, hermano. La gente se convierte en masa porque ya no piensa. Sí, hermano, esa es la verdad. Entonces suelta la palabra y todo el mundo está así. La va a soltar. Ya la va a soltar. ¿Pero eso qué es, pastor? Eso sí no lo había yo oído. Nunca he escuchado. Eso sí no pasa. Suelta la palabra, varón, porque este varón trae una palabra del Eterno hoy, una palabra de Dios, y usted prepare su bolsillo y prepare su mente, porque este varón trae una palabra de lo alto. Suelta la palabra, varón. Yo decreto a partir de hoy que en esta iglesia, yo declaro que los que tienen poquito dinero, Se van a un lado. ¿sí? Yo profetizo que Dios va a levantar, hermano, yo. Yo. Dígame, ¿dónde está la reverencia? ¿Delante de quién estamos? ¿Siervos de quién somos? Amén. ¿A quién le estamos sirviendo? ¿Delante de quién estamos, hermanos? Nunca un hombre de estos agacha la cabeza para decirle: Señor, estoy a tus pies, úsame si tú quieres. Dame, Señor, la oportunidad de hablarle a tu pueblo santo. No, hermano. La soberbia está a flor de piel en todos ellos. Siga, hermano. Pregunto, ¿qué clase de atrevimiento es este? ¿Quién soy yo para que lo que yo diga suceda? ¿Por qué mejor no oramos de manera más humilde y decimos a Dios: Padre, tu palabra dice, o con base en tu palabra? Aquí lo importante es lo que Dios ha dicho, no lo que yo diga. Usted me puede decir es que yo soy hijo de Dios y yo le digo eso, es cierto, pero ser hijo no lo hace igual a él. El poder de la afirmación, el error de algunos hombres es que ellos hablan y sus palabras no tienen soporte espiritual de acuerdo a estas enseñanzas esotéricas. Creen que ya quedó suficiente, seguro sucederá. Él se lo creyó y sucederá. Qué cosas tan absurdas, tan absurdas. Mis intereses no son los del reino de Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está. En el mundo tendréis necesidad, tendréis hambre, pasarás dificultades económicas, físicas o materiales, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Quién lo dice? El mismo Señor, a través del apóstol, no a través del profeta ni el que está practicando la magia negra ni nada de eso, hermano. Es pura magia. Repítelo otra vez. En el mundo tendréis tendréis aflicción, pero confiad,
Yo he vencido al mundo. Amén. Amén. En el mundo vas a tener enormes necesidades, pero pon tu confianza en mí. Yo he vencido la adversidad, he vencido las necesidades del mundo. Confiad en mí estáis completos. Amén. 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 ¿Y qué vamos a hacer con las casas que tenemos y los carros que tenemos y todo el dinero en el banco que tenemos cuando el Señor venga? Señor, yo prefiero quedarme porque ¿y qué voy a hacer con todas estas riquezas? No, hermano. Sigan. Algunas de las bienaventuranzas. Mateo 5 del 1 al 12. Sigan. Mateo 16. Sigan. Ok. Los metafísicos consideran a Jesús como uno de ellos y toman algunas de sus enseñanzas para acomodarlas a lo que ellos creen. Si esto hubiese sido cierto, Jesús hubiera ejecutado la obra de la salvación sin ir a la cruz. Ok. Le voy a hacer una pregunta. ¿Jesucristo tenía poder para bajarse de la cruz? ¿Seguro? No tenía necesidad de subirse a la cruz. Tampoco. Es más, no tenía que llevar ese patíbulo, necesidad de llevar el patíbulo aquí. No tenía necesidad. No, ¿Por qué lo hizo? por nosotros. El gesto más grande de amor Ujú. sobre toda la humanidad. Gloria a Dios, Amén. gloria a Dios. Pero ¿sabe qué sucedió verdaderamente ahí, hermano? Venció al pecado, no el pecado de él, sino el pecado de la humanidad. Amén. Gloria a Dios. Llevó cautiva, oiga, la cautividad. Amén. Gloria a Un Dios. día de estos vamos a ver la cautividad. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Venció en el Calvario y metió las manos a los infiernos y de allá, hermano, tomó instrumentos como ustedes y como yo. Éramos pabilos encendidos en el infierno y Él sopló espíritu de vida y nosotros resucitamos de muerte a vida. Amén. Amén. Hermanos, Gloria a Dios. Amén. tenemos necesidad Aleluya. Amén. de este tipo de cosas, de triquiñuelas y engaños y cosas de eso. Esta es una chiquillada, hermano, no del diablo, hermano. Amén. ¿Seguro? Sí, amén. Sí, por favor. Ejemplo, solo pensando, hablando y afirmando un decreto más o menos así. Son limpios de pecado, son salvos, heredarán la vida eterna, serán fieles y verdaderos discípulos, son libres de la esclavitud y ahora consumado es. Lo hubiese repetido unas 100,000 veces y listo, la humanidad hubiera sido salva. Entonces, Repítame otra vez, son limpios. son Pero limpios de permítame, pecado. este es un ejemplo que se da para que no haya necesidad de que toda esta gente que practica la metafísica, que no son siervos de Dios, son ayudantes del diablo, Ujú. Ujú. porque esos son. Ujú. Sencillamente, lea estos, son limpios. Son Solo con decir el Señor es un ejemplo, ¿no? Léalo, por favor. Ahí dice nada más, decreto más o menos así. Son limpios de pecado, son salvos, heredarán la vida eterna, serán fieles y verdaderos discípulos, son libres de la esclavitud y ahora consumado es. En un consumado es, el Señor lo encerró todo y nos liberó, Amén. nos salvó y nos dio acceso a la vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Amén. Mira lo que dice después. Lo hubiese repetido unas 100,000 veces y listo. ¿Para qué? Para que sea un chakra, para que sea un mantra, para que se constituya como una frase poderosa para la humanidad. Eso es lo que hace la metafísica. Siga, hermano. Entonces,
¿Por qué Jesús fue a la cruz si tenía otra alternativa? Lo anterior también incluye a Dios en la misma cesta y a los hombres con la misma capacidad creadora. Dese cuenta, los hombres con una capacidad creadora, en donde yo declaro, yo decreto, yo profetizo, declaro, decreto, profetizo. En su boca hay un milagro. Decláralo, decláralo. Y la gente lo cree, hermano. Y usted le dice, declare, y la gente se emociona, se llena de yo no sé verdaderamente qué es, pero se emociona, elevado a la enésima potencia. Sí, hermano. Síganme, por favor. Qué absurdo y qué falsedad. ¿Cómo pretende la metafísica igualarnos a Dios? Por eso es tan grave que predicadores muy conocidos y con mucha fama enseñen estas cosas, desviando a las ingenuas ovejas de la verdadera fe. No hay derecho. Segunda de Timoteo 2, 1 al 13. ¿Sigo? No, siga. Estas son solo algunas citas para mostrar que Jesús, Pablo y Pedro utilizaron un lenguaje que para los predicadores de hoy se puede considerar negativo. ¿Será que las advertencias de Jesús de tinte negativo, al igual que Pablo y Pedro, no tienen que ser tenidas en cuenta por nosotros los cristianos? ¿Hay que sacarlas de la Biblia o qué hacemos con ellas? Veamos. ¿Qué vamos a hacer con estas escrituras poderosísimas? ¿Hay que sacarlas o qué hacemos? Veamos la enseñanza de Jesús en Mateo 7, 24 al 29. Leámoslo, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25. Descendió lluvia y vinieron ríos. Y soplaron vientos. Y golpearon contra aquella casa. Y no cayó. Porque estaba fundada sobre la roca. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras. Y no las hace. Le compararé a un hombre insensato. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. 27. Y descendió lluvia. Y vinieron ríos. Soplaron vientos. Y dieron con ímpetu contra aquella casa. Ante aquella casa. Y cayó. Y fue grande su ruina. Está bien ahí, hermano. Entonces, hermanos, lo que sí podemos ver con claridad es que hemos quitado nuestros ojos de la Escritura y lo hemos puesto en nuestras necesidades. Hermano, si usted le pregunta a Donald Trump que si quiere unos milloncitos más, él no le va a decir que no. Él tiene muchos, pero dice, sí, claro, los necesito, porque voy a hacer esto y esto. ¿Quién no tiene necesidad, hermano? Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Pero he aquí, cuando el Señor dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ahora, ¿qué tan justo soy yo, hermano?
¿Y por qué al hermano sí lo bendice y a mí no? ¿Será que el hermano está un poquito más cerca de mí y yo un poquito más apartado de él? Ahí está, ¿sí o no, hermano? Ahí está. Buscar primeramente, prioridad 1A, buscar la gloria de Dios. Amén. No todos buscamos la gloria de Dios. Sí, amén. No todos lo buscamos. ¿Sabe por qué? Porque primero están mis necesidades Sí, amén. materiales. Nuestra prioridad es Él. Amén. No importa mi necesidad material, física o espiritual, Sí, amén. mi necesidad es Él. Si estoy enfermo, si no tengo trabajo, si no tengo transporte, si no tengo comida, si no tengo techo, yo buscaré primeramente el reino de Dios. Sí, amén. Porque Él es el que toca los corazones de los hombres. Amén, amén. Y algo nos va a llegar, hermano. Pero sin comer no nos vamos a acostar, hermano. Si no tenemos transporte, Dios usa múltiples medios. Sí, amén. Nos puede dar zapatos nuevos también. Sigue, hermano. Ok. El fundamento que aquí se presenta para que la casa, el discípulo, el cristiano, no se caiga es la roca, Jesús, la palabra y su enseñanza, es decir, las escrituras. Cualquier otro fundamento no resiste la dificultad. Le aconsejo no se arriesgue a colocar la base de su fe sobre arena. Todas estas enseñanzas mencionadas aquí, a menos que se quiera exponer a que su fe se derrumbe. Hoy todo puede estar bien, pero ¿qué pasará cuando venga la dificultad? Me pregunto, ¿será que Jesús, Pablo y Pedro calificarían para miembros de esta iglesia que predican metafísica? La versión evangélica de la ley de causa y efecto es la ley de la siembra y la cosecha. Ley no existe en la Biblia y los textos utilizados para respaldarla son mal interpretados, sacados fuera de contexto y su aplicación está lejos de toda hermenéutica seria. No hay antecedentes históricos en la iglesia cristiana de que alguna vez se haya practicado. Desafortunadamente, estas enseñanzas son utilizadas para sacar dinero de las ovejas, sea intencional o no. Dios lo sabe. Lo que sí es cierto es que tendrán que dar cuenta por ello. Punto 4 dice, el efecto de estas enseñanzas en la iglesia cristiana de hoy. La sutil desviación de la fe verdadera. Ingenuamente la gente pone la fe en sí misma y no en Dios. El delirio de un poder que no existe. Hay un afán por demostrar poder. Ok, permítame. El delirio de una fe que no existe es un delirio, es una pasión, es algo que me atraviesa el corazón. Necesito, y llega el amigo, el tío, el primo, el hermano, el abuelo, quien sea, te dice, va a venir a la iglesia un hombre que trae una unción impresionante, oye. Eso sí, él no cobra, pero los milagros que hace son grandísimos. Y la gente empieza a madurar la idea. Oiga, le impactó ese mensaje. Voy a ir. Y si no tiene, saca prestado, pide prestado o saca de allá del baúl de los recuerdos. ¿Y sabe qué, hermano? Se va. ¿Cuántos tienen necesidad? Levante la mano los que no tienen trabajo. Levante la mano los que no tienen transporte. Levante la mano los que no tienen casa. Todo el mundo levanta la mano. Sí. Y empieza. Usted sabe, nosotros venimos de tal parte
Los vuelos están caros, los hoteles están caros. Yo no cobro, hermanos, pero tengo que venir, transportarme, necesito también la bendición. Bueno, ¿cuántos están enfermos? Hermanos, Yo tengo cadáver. pasen aquí, al frente. Y la gente ya está preparada. Trae a su gente lista y preparada. Y empieza a ministrar. Yo decreto. Y empieza a decretar. Yo declaro. Estoy viendo los cielos abiertos. Solo le falta a ver de dónde viene. ¿Dónde? Yo no veo nada, pastor. Hermanos, esa gente tiene una capacidad, tiene un espíritu, el mismo espíritu de Satanás, de engaño. Dígame, ¿cómo llaman a Satanás? El padre de mentira. Él es el maestro de las mentiras. Y los que le siguen son los asistentes de las mentiras. Ellos están haciendo un curso para mentiroso mayor. Sí, hermano. Sí, hermano, por favor. La sutil desviación de la fe verdadera, ingenuamente la Oiga, la sutil desviación de la verdadera fe. La sutil desviación, se desvió. Él venía caminando bien, ¿qué le pasó? Se desvió. ¿Cómo se desvió? Porque hubo algo más atractivo a su oído, a sus ojos, y lo desvió totalmente. Sí, hermano. Ingenuamente la gente pone la fe en sí misma y no en Dios. El delirio de un poder que no existe. Hay un afán por demostrar poder. Se supone que este poder es porque Dios me usa. La cuestión es que Dios no me usa. Yo soy el que pretendo usar a Dios. Mucha gente... Ese es el problema. Ese es el problema. El problema más grande, ¿sabe dónde está? Aquí hay un misterio. Que yo estoy convencido que Dios me usa. Eso no me lo dijo Dios. Eso me lo dijo aquel que practica la metafísica. Porque la gente va y se compra el libro Cerdos en la Sala. Es un libro de liberación, hermano. Y empieza el hombre. Yo declaro, yo decreto. Así. El hombre crea sus propias mentiras y después se las cree. ¿Se da cuenta, hermano? Y no nos damos cuenta de ello. Siga, por favor. Mucha gente que con sinceridad va a buscar a Dios. Ahora permítame un momento. Esta gente que con sinceridad va a buscar a Dios, están desviados ya, hermano. Ellos se salieron del plano espiritual, se salieron de la ley moral desde hace mucho tiempo. Pero Dios permite que esto suceda. ¿Sabe por qué? Porque ahí va a ser probada nuestra fe, la convicción de nuestra salvación. Si tú y yo tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a andar anhelando miserias. Amén. Hermano, si estoy enfermo, voy a ir a los pies del Eterno. Así es, amén. Y si Él quiere que esté enfermo, así Satanás baile en puntillas al pie mío. ¿Qué va a pasar, hermano? Nada. Primero se va a cumplir la voluntad del Eterno en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Eso es parte de la convicción de mi salvación.
Nosotros no caminamos ni vivimos por vista, vivimos por fe. Sí, amén. Porque por fe somos salvos. Y no es cuestión de hombres. Es cuestión de lo alto, del eterno. Sigue, hermanos. Mucha gente que con sinceridad va a buscar a Dios se confunde al encontrar la enseñanza. No es la escritura, es metafísica, nueva era, administración, etc. La llegada y la salida de mucha gente. Es cierto que mucha gente llega a la iglesia buscando a Dios. Escuche bien esto, repítamelo otra vez. Es cierto que mucha gente llega a la iglesia buscando a Dios con sinceridad en su corazón, pero al tiempo se sienten defraudados y se van a veces a otras iglesias. ¿Ha pasado? Pasa constantemente. ¿Qué están buscando? El toque ministrador, hermano. En porcentaje pequeño. Y a veces al mundo, en mayor porcentaje, de esto ya hay casos que mostrar. La división de la iglesia. Desafortunadamente, hoy en día iglesias cristianas se han dividido a causa de estas enseñanzas. El tropiezo para muchos no creyentes. ¿Qué cree usted? ¿Qué pensará el no creyente conocedor de estas cosas al ver a la iglesia cristiana utilizando principios metafísicos? Pero es una vergüenza, hermano. Esto es una vergüenza, hermano. Es un desacredito para Dios. Míralo. Y es cristiano y míralo, ahí está. Anda como perro sin dueño por todas partes, hermano. Eso es verdad, hermano. Que se va a presentar fulano de tal en la iglesia, tal del pastor, tal el día, tal y tal. Voy para allá. Deme un ride, me voy para allá. Y si no tiene plata, saca prestado, pero va. Porque él tiene que llevar allá algo y comprar algo. Compran los libros ungidos, el pañuelo ungido, o ya se acabaron. Sigue, hermano. De hecho, se dan cuenta de la manipulación con fines económicos. Una mujer recién convertida y que en tiempo atrás fue practicante de la metafísica, fanática de cierto canal de televisión, al leer el material que estoy compartiendo, dejó de verlo al darse cuenta que no había diferencia entre lo que ella había aprendido sobre metafísica y lo que se enseña a través del estudio de la palabra. Ok. ¿Qué es la metafísica? El estudio de la oscuridad. La metafísica estudia, es la ciencia que estudia lo que está detrás de lo que usted y yo vemos. Es la ciencia que estudia lo oculto, aquello que está escondido en la cloaca del infierno, el sincretismo, la masonería, oiga, y una serie de doctrinas. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Síganme. El desplazamiento de la escritura por enseñanzas heréticas. Los culpables de que mucha gente se desvíen y corran el riesgo de perderse son los que enseñan estas cosas. Ciegos, guías de ciegos, como le dijo Jesús a los fariseos. Cabe anotar también que el exceso de confianza en los maestros no está respaldado por las escrituras. Cabe notar que el exceso de confianza en los maestros no está respaldado por las escrituras. No está respaldado por las escrituras. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que dice maestro, maestro, no es maestro. El único maestro es el Señor. Nosotros somos sus servidores, sencillamente. Así de fácil, hermanos. Sigan.
En muchos pasajes se advierte acerca de la falsa enseñanza. El ejemplo más claro de lo que hoy debemos hacer los creyentes es el que está en el libro de los Hechos, los cristianos de Berea, Hechos 17. Leámoslo. Yo se lo digo, pero léalo. Pablo, el apóstol, Hechos 17:11. Y estos eran y me gusta escuchar la voz de ustedes, ¿no? Hechos 17:11. Y estos eran amén. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí hay una palabra. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Por ejemplo, ¿quién es una persona solícita? Es una persona que es hábil para algo, tiene la capacidad, tiene el entendimiento, retiene y es ágil para lo que sea. Esa es la solicitud que Dios quiere de los hombres. La solicitud. Una persona no solicita, sino solicita. No solicita. Es que se ve uno, hay que hacer una cosa es solicita y otra cosa es solicita. Sigue, hermano. Pablo, el apóstol, les enseñaba y ellos llegaban a la casa a escudriñar si lo que el apóstol les decía era cierto. Oye, hermano, el apóstol Pablo era un hombre docto en la palabra, pero él nunca se adjudicó ninguno de esos méritos para él. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, es Cristo el que mora en mí. Oye, hermano, el hombre era un gran maestro, era un gran exponente de la palabra, hermano. El hombre era un tipo súper preparado. Se le podía llamar hasta superapóstol, pero no, el hombre decía, no. Es mejor que el hombre sea reducido a la mínima expresión para que él crezca. Eso es lo que necesitamos nosotros. Humillarnos al Eterno. Porque dice el Señor en su palabra que el que se humilla será exaltado, hermanos. Y el que se exalta será humillado, hermano. Síganme. No sabemos cuál fue la reacción de Pablo, pues supongo que él sabía que ellos hacían esta verificación. Lo que sí sabemos es que la Biblia no registra cuál fue y también que el mismo apóstol advirtió en muchas ocasiones en las epístolas sobre ser maestro fiel y no dejarse engañar de los falsos maestros. Además escribió en 1 Tesalonicenses 5:21, examinándolo todo, examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Para examinarlo todo y para retener lo bueno y poder rechazar lo malo y desechar lo malo. Gracias por la corrección. Necesitamos tener el Espíritu del Eterno, hermanos. Examinarlo todo, hermano. ¿Y cómo lo va a examinar? A ver. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña hasta lo más íntimo del hombre. Lo conoce. Muy bueno, muy bien. Entonces, podríamos decir que si la responsabilidad mayor está en aquellos que enseñan falsedad traicionando la confianza de la gente, también le cabe la responsabilidad a aquellos que los escuchan y no comprueban la veracidad de lo que les está siendo enseñado. Conclusión: todo esto fue profetizado
profetizado por Jesús, y Pablo también se lo escribió a Timoteo. Cada uno responderá ante Dios por el uso indebido de las Escrituras y por introducir herejías en la iglesia. No necesitamos innovar. Nuestra fe... ¿Por qué? ¿Por qué no necesitamos innovar? Porque ya está escrito, ya está establecido. Ya está... No podemos poner otro fundamento que el que ya está constituido, hermano. Nuestra fe y nuestro fervor tienen que estar sostenidos en primer lugar por nuestra relación con Jesús. Amarlo, obedecerlo y seguir fielmente sus enseñanzas contenidas en las Escrituras es suficiente. Nada de técnicas de mercadotecnia para usar en evangelismo. No necesitamos las iglesias abarrotadas de gente sin compromiso y sin una verdadera conversión. Tenemos que producir discípulos fieles que permanezcan hasta la muerte. La palabra dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. El que atrae a la gente hacia Jesús es Él. Nosotros solo somos instrumentos. Amén. Dejemos de lado las estrategias humanas y oremos a Dios que nos dé la gracia de ser usados por Él para ser verdaderos discípulos. Sí, amén. Nadie puede pretender controlar a la iglesia de Cristo para alcanzar sus objetivos particulares. El objetivo de la iglesia es el establecimiento del reino de los cielos y no el de alguien en particular. Como cristianos estamos en la obligación de defender la verdad bíblica. ¿Cuántos murieron por la causa de Cristo? ¿Cuántos alzaron su voz para combatir las herejías y sufrieron por ello? Permítame. ¿Cuántos murieron por causa de Cristo y sufrieron para combatir la herejía? Los grandes próceres de la Biblia, combatiendo la herejía, hermano. ¿Y qué hacemos nosotros, hermano? Es que a mí no me gusta meterme en problemas. Entonces, ¿dónde estamos, hermano? No estamos haciendo el trabajo del Señor, no lo estamos haciendo. Amén, así es. ¿Sabe por qué? Como ahorita los de Halloween que celebran, Hermano, muchos van diciendo Happy Halloween. Por favor. Sí, ya, y entras ahí no en conflicto, ¿verdad? Pero en confrontación. hermano, mire, ¿sabe qué? Con este tipo de personas, en un día como este, uno tiene que ser prudente. Uno para ir a pelear con esta gente sobra tiempo, pero no se olvide que nosotros tenemos que usar la sabiduría de lo alto, Sí, amén. porque de esto está lleno la gente. Porque una vez, rápido les voy a contar esto. Conocí yo a un joven que el hombre estaba apasionado por servir. Y digo, no, es que a mí el Señor me está llamando para mi país. Y me está llamando para mi país. Y necesito ir a mi país a predicar, porque tenía como unos 17 años el hombre. Y se fue para su país a predicar. Allá lo mataron. Yo le dije, hermano, ¿usted se va a ir? ¿Está seguro que se va a ir? ¿Lo está llamando? Si es que no soporto el llamado. Ya tengo que irme ya. Hay que pedirle al Señor la dirección. La dirección. Así es, amén. Porque pues el mundo está así, hermano. Amén. ¿Para qué nos ponemos, para qué nos buscamos males al cuerpo, hermano? Si el Señor lo está llamando a usted, lo va a capacitar, va a producir el querer como el hacer, hermano. Eso lo hace Dios. Esta no es una cuestión de emoción. Dios produce, gesta
en nosotros algo grande, bonito, que usted se deleita solo pensarlo, hermano. Así es, amén. Sí, Gloria a Dios. Amén. Así es, gloria a Dios. ese es el Señor. Así es. Permítame, me voy a sentar un momento. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios Amén. le bendiga. Muchas gracias. Amén. Gracias. Gracias.